Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y en esta ocasión voy a realizar una pequeña cápsula relacionada con el tema relativo a la diferencia entre lo que es la conducta típica, el injusto penal y propiamente lo que es el delito. El presente video surge en razón de la petición que me formulan a través de mis redes sociales, donde se me solicita realice un video donde explique la diferencia entre lo que es el injusto penal y el delito. Luego entonces vamos a explicar en qué consiste cada una de las siguientes figuras. Bueno, para ello es importante precisar en primera instancia que al delito suele definírsele bajo dos vertientes. La primera de ellas se conoce como el concepto jurídico formal, es decir, el concepto que nos proporciona la legislación penal, pero también tenemos lo que es el concepto científico del delito, atendiendo a la teoría del delito, el cual puede variar, pues como ustedes lo saben, existen teorías que hablan de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7 elementos. Uno de los más aceptados es el de 4 elementos, al considerar que el delito es la suma de una conducta más tipicidad, más antijuricidad y culpabilidad, es decir, una conducta típica, antijurídica y culpable. Luego entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el delito, el injusto penal y la conducta típica? La conducta típica es la suma de conducta más tipicidad, lo que implica entonces que en el mundo fáctico existe una conducta o omisión, o lo que es lo mismo, un hacer o dejar de hacer, que resulta relevante para el derecho penal en virtud de que está descrito en la ley como delito a través de una figura que recibe el nombre de tipo penal. Entonces el tipo penal es una descripción que me establece qué conductas o omisiones son constitutivas de delito y cuáles son sus penas, mientras que la tipicidad es el encuadramiento de la conducta que desplegó la persona a la que se le atribuye la comisión de ese delito a la descripción legal. Entonces la conducta típica implica la suma de conducta más tipicidad. Ahora, ¿qué es el injusto penal? El injusto penal es la suma de una conducta típica, es decir, un hecho o propiamente una conducta, es decir, un hacer o dejar de hacer que está descrito en la ley y que ha encuadrado perfectamente en la descripción legal por parte de un sujeto, pero que además hay que demostrar que resulta contraria a derecho, es decir, que contraviene el ordenamiento jurídico, por lo que tenemos que demostrar que esa persona desplegó esa conducta sin estar amparada por el derecho. Esto implica entonces que tenemos que demostrar que la conducta del sujeto no se encontraba amparada por el derecho, como pudiera ser a través de una legítima defensa, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento del titular, un estado de necesidad justificante, etcétera. Cuando la conducta resulta contraria al derecho, entonces resulta que es antijurídica y entonces ya tenemos la suma de conducta más tipicidad más antijuricidad, lo que trae como consecuencia el injusto penal. Pero todavía nos falta acreditar un último componente de la estructura del delito, como lo es la culpabilidad. Culpabilidad es igual a responsabilidad penal, lo que implica que al sujeto le podemos reprochar su conducta por no haberse conducido conforme la norma le exigía. Es decir, esta persona es susceptible de responder a título de dolo o de culpa, lo que implica entonces que previo a determinar si es responsable o no, tenemos que acreditar un presupuesto como lo es la imputabilidad, es decir, que esa persona tiene la facultad de discernir o de entender que la conducta que está desplegando es contraria a derecho, por lo que debe ser mayor de edad
así como no padecer ningún trastorno mental, ya que si padece de algún trastorno mental o es menor de edad, no habrá responsabilidad penal, dado que estamos en presencia de una causa de inimputabilidad. La imputabilidad como tal no es considerada como un elemento componente del delito, sino como un presupuesto de la culpabilidad, y si no se acredita que la persona es imputable, no la podemos hacer responsable. Y en conclusión, entonces, ¿qué es el delito? El delito es la suma de una conducta típica antijurídica, pero además que se la podemos atribuir a un sujeto por resultar penalmente responsable a título de dolo de culpa en virtud de que es mayor de edad y tiene la capacidad de querer y entender la ilicitud de su conducta, por lo que le podemos reprochar la misma a título de dolo o de culpa. Espero haya respondido a tu pregunta, y cualquier situación pues estamos aquí para poder disipar cualquier duda. Hasta pronto.